Bienvenidos a Masters Martes HVAC. Y como inicio, pues me da mucho gusto el presentar al ingeniero y amigo Luis Noé Cota Camacho, quien nos va a compartir un tema de ventilación eficiente de naves industriales. Vamos a estar ahí por ahí haciendo algunos cálculos también, un ejercicio de la presentación. Bueno, el ingeniero Luis tiene 8 años de experiencia como ingeniero mecánico en el rubro del HVAC, además 4 años de asesor técnico comercial en Soler y Palau para la región del Pacífico. Y pues me da un gustazo tenerlo por acá, de igual manera que nos acompañen todos los asistentes que están. Y pues le quiero dar la bienvenida, ingeniero, adelante. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Roberto por tu presentación. De igual forma, para las personas que aún no estaban conectadas, me presento nuevamente. Mi nombre es Luis Cota, soy asesor comercial y soy representante de la marca Soler y Palau en Baja California Norte y Sonora. Entonces, el día de hoy vamos a tener una pequeña charla acerca de ventilación eficiente en naves industriales. Y vamos a arrancar con ello. Iniciamos con la pregunta obligada: ¿qué es la ventilación? Se conoce como aquella técnica que permite sustituir el aire ambiente interior de un local considerado inconveniente por su falta de pureza, temperatura inadecuada o humedad excesiva, por aire del exterior con mejores características. ¿Ok? Seguro todos han escuchado acerca de la calidad de aire interior. Probablemente conozcan o no conozcan el alcance o el dimensionamiento de ello, pero una de las preocupaciones actuales de todas las compañías afecta la salud, la seguridad y la productividad. Se estima que las personas pasan hasta un 90% de su tiempo dentro de espacios confinados. Estos problemas de calidad de aire interior se dan por algo llamado el síndrome del edificio enfermo, y esto afecta el 30% de los edificios públicos. ¿Ok? ¿Qué es el síndrome del edificio enfermo y cuáles son las molestias asociadas que lo caracterizan? Bueno, pues entre ellas está el dolor de cabeza, ardor de ojos, estornudos, comezón, náuseas, fatiga, somnolencia o visión borrosa. Las causas son difíciles de reconocer, pero estos síntomas desaparecen al abandonar el edificio. A grandes rasgos, el síndrome del edificio enfermo es aquel edificio que carece de ventilación prácticamente o no es la adecuada. ¿Dónde lo vamos a percibir o dónde vamos a estar expuestos a ello? Seguramente en reuniones, en salas de juntas donde pues hay aglomeraciones de personas, en aulas de clases, principalmente donde tiempo de frío, todo está cerrado, hay nula ventilación y pues todos los alumnos bostezando, con sueño, dolor de cabeza, etcétera. Igual, mismo caso en áreas de espera, que hay mucha aglomeración o concentración de personas. Estos son algunos de los principales síntomas del edificio enfermo cuando hay carencia de ventilación. Entonces, como bien les comentaba, el tema de las causas, el 22% es por tema de ventilación escasa, el 8% es por ventilación nula, el 24% es por filtros ineficientes, el 7% es por instalaciones inadecuadas de filtros, 18% por sistemas de ventilación sucios, 4% por ductería contaminada y el resto es por sistemas de aire acondicionado limpios, pero con los filtros inadecuados. Entonces, el tener en cuenta este tipo de factores, pues es primordial para el rubro en el que nos encontramos, debido a que al solucionar este tipo de problemas podemos eficientar los procesos, las horas laborales efectivas de las personas que se encuentran dentro de un espacio laborando y pues obviamente mejorar la salud de las personas que están dentro de los espacios confinados y cerrados. Ok, entonces, ¿qué es un ventilador? Es una máquina simple que transforma la energía eléctrica en energía mecánica y esta, a su vez, energía dinámica o de movimiento. Para fines prácticos, se dice que un ventilador es una máquina rotatoria capaz de mover
cierta masa de aire, donde esa masa de aire es capaz de vencer, es capaz de vencer una presión. Y esa presión, pues, es prácticamente generada por los accesorios, todos aquellos que se oponen al paso del aire. Aquí les voy a hacer la invitación a que participen todas las personas que se encuentran en, en, en este webinar en responder cuáles son los componentes que conforman un ventilador. De hecho, en esta pequeña ilustración podemos observar un ventilador y aquí mismo podemos observar los componentes que lo conforman. Si son tan amables, me ayudan respondiendo cuáles consideran o creen que son los componentes que conforman el ventilador. Sí, por acá Manuel García. Es motor, hélice y pues, la estructura del cuerpo lo que es el abanico. Correcto, sería el motor, la hélice y la carcasa. La Es carcasa. correcto. La estructura. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Entonces, continuamos. Para la selección de los equipos es importante el criterio para definir un ventilador. El tema de la ventilación no es tan compleja. Tiene mucho que ver con el sentido común y el criterio. El tema va a ser identificar pues, la gran cantidad de modelos que manejamos. Realmente todos los ventiladores ejecutan la misma función básica, que es mover el aire de un lugar a otro, del punto A al punto B. La gran diversidad de aplicaciones crea la necesidad para los fabricantes de desarrollar diferentes modelos. Cada modelo tiene sus beneficios para ciertas aplicaciones. En este caso, la clave para los usuarios, tanto para ustedes, cliente final y un servidor, es supervisar los modelos que tenemos disponibles y seleccionar el que más se adapte a las necesidades del cliente. ¿Por qué menciono esto? Porque pues muchas veces un cliente final se acerca con ustedes solicitando un equipo, un modelo en específico para cierta aplicación, pero el equipo pues no está disponible o no está en stock en el tiempo que el cliente lo necesita. Sin embargo, puede haber otras alternativas que cumplen perfectamente la aplicación del cliente. Y pues el desconocer ese tipo de factores, pues estamos dejando pasar de lado pues una gran oportunidad de cerrar ventas, de pues satisfacer la necesidad del cliente y de cubrir las soluciones que se están presentando en el mercado. El tema de las aplicaciones de los ventiladores en el mercado, pues prácticamente son muy amplias. Pues me atrevo a decirles que tenemos equipos de ventilación prácticamente para cualquier necesidad. El día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en naves industriales o almacenes. Tenemos de igual forma para invernaderos que son muy acorde a la región donde se encuentran, estacionamientos, grupos de climatización que hace referencia al tema del HVAC, cocinas industriales, instalaciones agropecuarias, entre otras. ¿Ok? Entonces avanzamos y vamos a entrar con la parte de la terminología. Esta parte es básica para las personas que nos desenvolvemos en la parte de la ventilación o el HVAC. CFMs o PCMs. Seguro, pues estos términos ya son comunes y están familiarizados con ellos, pero para las personas que vamos empezando, que vamos arrancando en esto, pues les comento un poquito. Los CFMs son los pies cúbicos por minuto y es una unidad de medida del caudal del aire. Otra unidad de caudal son los metros cúbicos por hora. Dependiendo de la región que nos encontremos, pues vamos a estar más familiarizados con un término o con el otro. Por otro lado, tenemos PE, que esto lo vamos a encontrar prácticamente en la literatura de todas nuestras fichas técnicas, o se van a encontrar mucho con ello en el tema de manuales y fichas técnicas de ventilación. PE hace referencia a la presión estática y es la resistencia del aire medida en pulgadas columnas de agua o milímetros columnas de agua en el sistema español. Ok, tenemos dB. Este término es muy importante, hace referencia a los decibeles y es una unidad de medida del ruido, ya que hay espacios donde va a ser muy importante cuidar el nivel sonoro que genera el equipo al estar en operación.
ya que no es lo mismo tener un equipo operando en una sala de juntas, donde puede ser bastante molesto para las personas, o tener un equipo operando en una nave industrial, donde el ruido de ventilador prácticamente se va a perder, pues por el ruido por el ruido de fondo que hay dentro de la maquila. ¿De acuerdo? Entonces tenemos también por aquí los HP, que hace referencia a los caballos de fuerza, y pues prácticamente es utilizado para indicar la potencia del motor en nuestros ventiladores. Continuamos con el tema de la terminología. Tenemos el caudal o flujo de aire. Ya lo habíamos visto un poquito atrás, pero es la cantidad de aire desplazada durante un tiempo determinado. Las unidades, prácticamente vamos a encontrarnos con el sistema inglés y vamos a ver los FM, y en el sistema métrico tenemos los metros cúbicos por hora. Por otro lado, en la presión estática tenemos que es la que se genera por todos los accesorios que se generan al paso del aire. Las unidades más comunes son milímetros columnas de agua o pulgadas columnas de agua. Aquí en esta parte, pues me gustaría hacer la invitación a ustedes a que me ayuden opinando en cuáles son o cuáles creen que son aquellos componentes o accesorios que se oponen al paso del aire y pueden generar presión estática. Dependiendo de las instalaciones, pueden ser la ductería, codos, reducciones, rejillas, difusores. Es correcto, así es. Todo lo que mencionas es correcto. ¿Cuál consideras que es el accesorio que genera más presión estática a un ventilador? ¿Serían los codos? Los codos, pues tenemos los codos. Obviamente, pues también hay reducciones que son pues muy agresivas, que no están bien diseñadas, pero fuera de eso, algo dentro de lo normal. Por aquí Rafael alzó la mano. A ver, ¿gustas apoyarnos? Sí, buenos días. Sí, fíjate que algo que se opone al flujo del viento, pues son los filtros, ¿no? Muchas Son los veces filtros. esos filtros sobre todo los de papel, los que tienen una, se puede decir, microfiltración, son los que se oponen al flujo del viento, y ahí es donde tenemos que tener cuidado con el caballaje del motor, porque o se va a llevar el filtro y se lo va a llevar la turbina, o no va a ser eficiente, ¿no? El flujo del viento. Correcto, pues el tema de los filtros es uno de los accesorios que más generan resistencia al paso del aire. Dependiendo del tipo de filtro, pues va a ser la resistencia que se genera, y lo vamos a ver traducido en la presión estática, vaya. Entonces continuamos. Muchas gracias por su participación. Aquí tenemos un claro ejemplo de la pérdida de caudal con respecto a la longitud de ductería. Por ejemplo, aquí en el inciso A tenemos un ventilador a descarga libre. Cuando menciono descarga libre, prácticamente es un ventilador que no tiene ningún accesorio que se oponga al paso del aire. Imagínense que ese ventilador está operando a descarga libre y me está entregando 10,000 metros cúbicos por hora. Sin embargo, si a ese ventilador yo le coloco un ducto de 10 metros de longitud y tomo una lectura con un anemómetro, ya no me va a estar entregando los 10,000 metros cúbicos por hora. Ahora me va a estar entregando 8,000 metros cúbicos por hora. Si a ese mismo equipo, en lugar de colocarle 10 metros, le coloco 50 metros de ductería, no me va a estar entregando ni los 10,000 ni los 8,000. Ahora me va a estar entregando 5,000 metros cúbicos por hora. ¿Ok? Esto es prácticamente una analogía para que entiendan cómo afecta, no son datos exactos, pero para que entiendan cómo afecta el tema de elementos que se oponen al paso del aire a la curva del equipo, prácticamente la eficiencia del ventilador, vaya. Vamos a ver una comparativa entre una hélice y un rodete para que les quede más claro qué tipo de equipo debemos de utilizar para ciertas aplicaciones. En el caso de la hélice, la salida del aire impulsado siempre va a ser paralela al eje del ventilador, es decir, una dirección axial. Generalmente la hélice puede mover gran cantidad de aire comunicado al mismo
una baja presión. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Que un equipo axial, un equipo que cuenta con hélice, mueve mucho aire, pero baja presión, por lo tanto no es el más apto para colocarle pues ductería, filtros, etcétera, etcétera. Elementos que se oponen al paso del aire, vaya. Por otro lado, en el rodete o turbina, como lo conocemos comúnmente, la dirección de salida del aire es impulsado, es perpendicular al eje o flecha del ventilador. Generalmente las turbinas, su característica principal es que mueven un volumen de aire menor que una hélice, pero a una presión estática mucho mayor. Es decir, un equipo que cuenta con turbina va a ser capaz de vencer una presión estática mucho mayor que un equipo con hélice. Por ello es que todos los equipos centrífugos, abro paréntesis, cuentan con turbina. Por lo tanto, un equipo centrífugo es capaz de es capaz de vencer una presión estática mucho mayor que un equipo axial. Por ello es que los vemos instalados en las campanas de cocina, que están conectados a un sistema de conductos. La campana de cocina cuenta con un filtro inercial de grasa. Lo vemos utilizado en equipos booster para el tema de climatización, en paquetes que se quedan cortos y pues nos ayuda a que el aire frío salga por todas las terminales de forma adecuada, entre un tanto más de aplicaciones. ¿Ok? Entonces, aquí desglosando un poquito más la parte de las turbinas, tenemos tres tipos de turbinas. En el lado izquierdo superior podemos ver una turbina de álabes adelantados. Y aquí les hago pues este comentario muy importante que solamente es para manejar aire limpio. Tenemos algunos modelos que son bastante versátiles y se les da un uso inadecuado. Entonces, esto conlleva a una vida útil del equipo mucho más corta de la que está prevista. Ejemplo, aquí nos le ha tocado ver un CEB utilizado en una campana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si utilizamos esta turbina para una campana de cocina? La grasa se va a impregnar en los álabes, se va a impregnar en los álabes de la turbina, se va a impregnar el polvo, se va a desbalancear, va a empezar a vibrar y más temprano que tarde la turbina va a colapsar y se va a fracturar. ¿Ok? Entonces, contamos con una turbina, esta que está en el centro, es una turbina de álabes radiales y se utiliza principalmente para transporte de materiales. Ok, Eric Reina por acá tiene algún comentario. Ahí todas esas son intercambiables, las turbinas son intercambiables nada más dejando el motor o también cambian la velocidad de flujo según su diseño. No comprendí tu pregunta. ¿Me ayudas de nuevo, por favor? Por ejemplo, que si cambia el caudal con el diseño de cada uno de las aspas de las turbinas, o si mantienen el mismo caudal al final a pesar de que el diseño es diferente. Ok, cada turbina es para cada turbina es para prestaciones diferentes. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, las turbinas no pueden ser intercambiables en un mismo modelo. Hay modelos que cuentan con una turbina, por ejemplo, tenemos el CEB, que ya trae esta turbina por default, y al CEB no podemos colocarle una turbina de álabes radiales, ni tampoco una turbina de álabes atrasados. Tenemos otro modelo especial que puede ser el CSB o el CST, que ese equipo ya cuenta con este tipo de turbina, que es para transporte de materiales. Y tenemos otros modelos como pueden ser el CMI o puede ser el CRV, que cuentan con turbina de álabes atrasados. Entonces, cada turbina te va a dar pues una curva característica del ventilador diferente a la de otra turbina, vaya. Ok, entonces continuamos. No sé si hasta aquí haya quedado clara tu pregunta. Sí, gracias. Excelente. Entonces, bien les comentaba que la turbina de álabes radiales se utiliza principalmente para transporte de materiales. Puede mover también cantidades considerables de polvo. Habría que revisar también cuántas partículas serían. Puede mover viruta de papel, puede mover plástico triturado, acerrín, etcétera, etcétera. Y pues por acá tenemos una turbina que pues ya les es muy familiar a muchos porque ya conocen perfectamente algunos de nuestros modelos, como pueden ser el CRV, el equipo tipo hongo, pueden ser el CMI, un equipo Benset,
cuentan con este tipo de turbina, que es una turbina de alaves atrasados y se utiliza principalmente pues, para manejo de aire con grasa en los CRV. Esta turbina nos sirve para mover aire limpio, aire con pequeñas partículas de polvo y aire con grasa. ¿Ok? Entonces, pues aquí les comento esta parte y espero les sirva de referencia para poder ofertar el equipo más adecuado acorde a la aplicación que necesita el cliente. Aquí en resumen prácticamente podemos observar las curvas características de lo que platicamos anteriormente. En el eje vertical tenemos la presión estática, eje horizontal tenemos el caudal. Esta curva que estoy marcando hace referencia a los equipos centrífugos. ¿Y qué podemos observar? Que un equipo centrífugo es capaz de vencer más caída de presión y es el equipo que mueve menos caudal, por así llamarlo. Tenemos en la curva roja, tenemos los equipos helicoidales, que son los que cuentan con hélice. Si bien recuerdan, la característica principal es que mueve mucho aire, o sea, maneja gran cantidad de caudal, pero estamos limitados con el tema de la presión estática. Y en un intermedio entre ambos tenemos los equipos helicocentrífugos, que prácticamente podría decir que es un híbrido entre un equipo centrífugo y un equipo axial. Entonces, maneja una media entre caudal y presión de los dos mencionados anteriormente. Por lo tanto, el equipo es perfectamente apto para instalaciones en conductos. Ok, hablando del criterio de selección para un ventilador. Estos datos son muy importantes de recabarlos antes de hacer una propuesta. Entre más información contamos, la propuesta que vamos a entregar al cliente va a ser mucho más eficiente y vamos a poder proponer la alternativa más adecuada para dicha aplicación. El punto número 1 es el caudal. El punto número 2 sería la caída de presión. Punto número 3 sería el lugar de operación para conocer las condiciones del aire, es decir, la densidad del aire, vaya. Porque no es la misma seleccionar un equipo en costa, por ejemplo en Mazatlán, que prácticamente estamos a condiciones estándar, que serían 20 grados centígrados, por darles un ejemplo, y 0 metros sobre el nivel del mar, a un equipo que va a estar operando en la Ciudad de México, que está a más de 2,000 metros de altura, y con una temperatura diferente, aunque sea el mismo equipo, se va a comportar de manera distinta. Por eso es importante conocer el lugar de operación del equipo. El punto número 4 es el nivel sonoro admisible. Como bien les comentaba, es importante tener este dato porque pues hay aplicaciones más sensibles donde tenemos que cuidar este tipo de detalles, o más bien el ruido que genera el equipo al estar en operación. El punto de instalación, ya sea si el equipo va a ser instalado en muro, techo, plafón, etc. Costo del equipo, facilidad y costo de instalación, facilidad y costo de mantenimiento. Prácticamente estos 3 puntos, pues, si se dan cuenta, van muy relacionados porque nos va a ayudar mucho a entregar una propuesta de valor, pues, atractiva para el cliente, vaya. Tenemos en el punto número 9 el voltaje de operación. Esta parte también es importante porque muchas veces dejamos pasar de lado este detalle y pues intentamos conectar un equipo con el voltaje incorrecto y pues como resultado tenemos un motor quemado. ¿Ok? Entonces, por eso también es importante tener en cuenta el voltaje de operación. Y en el punto número 10 tenemos trabajos especiales. ¿Y a qué nos referimos con trabajos especiales? Pues pueden ser equipos a prueba de explosión, equipos para humedades altas o equipos para ambientes corrosivos. ¿De acuerdo? Si alguno de ustedes tiene un punto adicional que no se encuentra en esta lista, pues puede comentarlo para que el resto de los compañeros lo tenga en cuenta para la propuesta o selección de equipos, vaya. ¿Todo bien? Entonces continuamos. A continuación les voy a mostrar un pequeño video de nuestro corporativo Solari Palau México.
para las personas que conocen nuestra marca, conozcan un poquito de los procesos y un poquito de nuestra historia, ¿de acuerdo? Yo no lo escucho, no sé si los demás lo escuchan, pero de mi lado no tiene sonido. Muy bien. Entonces, vamos a entrar de lleno a la parte de la ventilación eficiente en naves industriales.
Las naves industriales son lugares habituales de trabajo en los que suelen producirse problemas de ventilación. Desgraciadamente, la ventilación de estas naves normalmente se encuentra obsoleta debido al paso del tiempo, o bien no funciona o directamente brilla por su ausencia. ¿Qué entendemos como ventilación de una nave industrial? Prácticamente lo vimos al arrancar la presentación. La ventilación de una nave industrial consiste en la renovación del aire interior mediante un sistema de extracción o de inyección. El hecho de renovar el aire nos permite, por ejemplo, garantizar la calidad del aire, controlar la humedad, tanto cara a los trabajadores como a mercancías y maquinaria, mejorar el acondicionamiento térmico de la nave, reducir la concentración de gases o partículas a niveles adecuados, evitar la entrada de patógenos en determinadas áreas, favorecer la extracción de humos en caso de incendio. ¿Ok? Entonces, prácticamente esas son los principales motivos por el tema de la ventilación en una nave industrial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos para poder realizar una correcta ventilación en naves industriales? Es primordial saber cada cuánto hay que renovar el aire en una nave industrial. ¿De dónde vamos a obtener esta información? Bueno, tenemos tablas de renovaciones de aire por hora. Esta información nosotros se la podemos proporcionar a través de los compañeros de Celsius. Por ejemplo, nosotros contamos con un Excel, que es una memoria de cálculo donde pueden encontrar prácticamente la tablita que están observando en su pantalla, donde van a observar diferentes actividades o giros, y dichas actividades va a estar determinada por un mínimo, un medio y un máximo de renovaciones de aire que debemos considerar para dicha aplicación. ¿Ok? Entonces, tenemos otros estándares, otras normas, como puede ser el ASRAE 62.1, que nos sirve para el tema de la calidad de aire interior, principalmente cuando se trabaja en sistemas de recuperación de energía, y tenemos una norma española que es la DIN 1946. Si se dan cuenta, las tres tablas que están observando, pues son muy similares. Vienen áreas de trabajo, vienen actividades y vienen rangos a seleccionar el número de renovaciones de hora que debemos considerar, renovaciones de aire por hora. Entonces, ¿cómo diseñar una ventilación industrial eficiente? El objetivo de cualquier sistema de ventilación para la industria está claro: conseguir una óptima calidad del aire interior. Para ello, es necesario renovar el aire un determinado número de veces por hora, teniendo en cuenta los siguientes factores. Número uno, pues va a ser el tema de las dimensiones de la nave. Sí o sí, para poder proponer un sistema de ventilación, tenemos que conocer las dimensiones del espacio a ventilar, los materiales usados en la edificación, es decir, cómo está construida dicha nave o dicho espacio. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar pauta para saber qué tipo de instalación vamos a realizar, cómo vamos a instalar los equipos, cuál es el equipo más adecuado para esas características o condiciones, las sustancias presentes, es decir, qué tipo de contaminante hay dentro, si es por tema de temperatura, si es por polvos, si es por gases, etcétera, etcétera. El número de trabajadores que se encuentran dentro, siempre y cuando sea en lugares donde hay personas laborando, pues eso también es importante para buscar el mejor confort para las personas que se encuentran en el interior del recinto. El tipo de actividad que realizan, pues esto nos da la pauta para saber prácticamente el número de renovaciones que vamos a considerar. ¿Ok? La distribución de anaqueles y mobiliario interno, esta parte también nos ayuda perfectamente para saber cómo distribuir los equipos que vamos a utilizar para el tema de la ventilación. Sí, Luis Fidencio tiene por aquí una pregunta. Adelante. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna autoridad para realizar ese tipo de cosas? ¿O quién interviene ahí para tener buena ventilación? ¿O quién es el encargado? Por ejemplo, si en el edificio enfermo hay una persona o una autoridad competente
para decir, ¿sabes qué? Tu edificio tiene un aire contaminado, ocupas renovación, o cómo decidir, o quién es la persona indicada para hacer este tipo de trabajo. Ok, sí, existen normas que nos indican prácticamente que todos los sistemas o los edificios cuenten con la ventilación adecuada. Sin embargo, pues el tema en México pues no está tan apegado a cumplir dichos reglamentos y de cierto modo quiero pensar que te refieres a tener como el respaldo de, lo dice tal norma, tienes que ventilar y pues en caso de no contar con ventilación, vas a ser acreedor de algún tipo de sanción. Entonces, en México pues no funciona tal cual de esa manera. Hay normas donde nos dicen, por ejemplo, en los sótanos subterráneos, tenemos el R62.1, tenemos también el tema de la norma oficial mexicana que nos dice pues las ratas de aire que tenemos que considerar para el tema de ventilación en sótanos, en estacionamientos y en otro tipo de lugares. Sin embargo, pues esa parte pues habría que revisarla y les compartimos esa información al final de la presentación, o más bien se la podríamos hacer llegar a través de Roberto. Ajá. Ok, No sé si ok. Sí, sí, Ok. me da cuenta que es más que todo es eso, ¿no? Mi pregunta o mi duda es esa, pues, por ejemplo, Ujú, si algún diseño de X nave, ujú. ¿qué persona entraría ahí? Pues, ¿la diseña el arquitecto, el ingeniero, o quién es la persona indicada para hacer ese tipo de recirculación o la calidad del aire? Pues, esa es más bien mi duda. Ok, ¿quién es la persona? Prácticamente comprendo quién es la persona encargada de diseñar el sistema de ventilación. Sí, así es. Y, por ejemplo, si en una nave que se va a realizar, que exista la firma de esa persona para echarla a volar, pues, o sea, al final de cuentas, creo que la calidad del aire debe existir sí o sí en un espacio o una nave industrial. Ujú, es Entonces, correcto. Sí, entonces pues la construcción de la nave, perdón, la construcción de la nave debe ir conseguida de alguna persona que, por ejemplo, desconozco los diseños y la estructura, ¿no? De la jerarquía y de ujú, la fabricación de las naves. Que si es un ujú. arquitecto, que si es un ingeniero, y existe una persona para dar la certificación o la firma que valga, sabes que esta es la correcta y eso es lo que se tiene que hacer. Ok, bueno, la persona que se va a encargar de hacer el diseño, pues prácticamente en este caso serías tú. Tienes que conocer prácticamente, pues qué tipo de ventilación vas a proponer. Vas a llevar una propuesta de valor, obviamente con ciertos equipos para dar cierto número de renovaciones de aire por hora y cumplan los parámetros que necesita dicho espacio, ya sea una nave, un edificio, estacionamiento, hasta inclusive un baño, etcétera, etcétera. Esa parte pues la vas a ver directamente con el encargado o dueño del espacio, gerentes de mantenimiento, el dueño de los edificios, con una firma, etcétera, a través de una constructora. Es que son diferentes caminos a seguir para cada caso. ¿Ok? Ok, Entonces, sale, vale. Muchísimas gracias. de acuerdo, continuamos. En el tema de la ventilación, existen tres diferentes tipos de ventilación. Tenemos la ventilación ambiental por depresión. ¿En qué consiste esto? Pues se conforma instalando extractores en una cara del recinto, buscando que se encuentren instalados del lado opuesto a la entrada del aire para generar un barrido uniforme dentro del mismo. Aquí tenemos una pequeña ilustración donde en uno de los muros se encuentra un ventilador y en el lado opuesto pues contamos con una entrada de aire, bien podría ser una ventana, bien podría ser un louver o una rejilla. En el otro ejemplo tenemos una entrada de aire y en el lado opuesto, solo que ahora montado en el tejado, tenemos un extractor que hace la función de extraer el aire viciado, contaminado, vaya. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos eh, señalado aquí en rojo un ventilador de extracción y en el lado opuesto tenemos la reposición de aire a través de louvers. Nosotros también manejamos los louvers en diferentes medidas
Prácticamente son louvers diseñados a la medida que el cliente requiere y con diferentes espesores. Los manejamos desde 2, 3, 4 y 6 pulgadas de espesor. Ok, entonces, una parte importante para las personas que conocen el tema de los louvers, nos pueden servir tanto para reponer aire como para desfogar aire. Si vamos a colocar un extractor, pues en este caso nos va a servir para reponer el aire que estamos extrayendo. Si vamos a colocar un inyector, pues el louver va a ser para desfogar el aire por sobrepresión. Entonces, seguramente más de alguno de ustedes se ha hecho la pregunta, ¿cuál es la altura adecuada para instalar los louvers? Generalmente nos toca verlos en las partes altas, en naves industriales o almacenes, pero pues no quiere decir que sea lo más adecuado. Es prácticamente se hace por salvaguardar la vida de dicho accesorio, porque pues muchos son fabricados en aluminio y se presta para que se los roben, para el tema, un golpe, tema de vandalizado, que los dañen, etcétera. Entonces, en este ejemplo que estamos observando aquí, tenemos una pequeña nave, tenemos la zona ocupada y en la parte de abajo tenemos que de la parte de la altura media hacia abajo estamos considerando la instalación del louver para generar un barrido de aire que le brinde confort a las personas que se encuentran en la zona ocupada. Y pues como el aire caliente tiende a subir, el ventilador se coloca en una parte más elevada. Para temas comerciales, la altura adecuada ronda en los 4 metros, de 4 metros hacia abajo. Para temas ya más industriales, va a ser de 4 a 6 metros de altura o dependiendo la altura de la nave. Prácticamente estos son los louvers. Es prácticamente como si fuera un tipo de rejilla que trae unas aletas diseñadas específicamente para evitar el arrastre de agua al interior a cierta velocidad. Ok, se le pueden colocar diferentes accesorios, como bien podría ser una malla mosquitera, una malla pajarera, inclusive se le puede adaptar, más bien se le puede fabricar también un riel que te acepte o te permita incluir una etapa de filtros metálicos lavables. Por aquí tenemos algunas instalaciones donde se han realizado con louvers para el tema del desfogue del aire. Ok, entonces continuamos. ¿Cuáles son las ventajas de la ventilación por depresión? Entre ellas, pues la principal es que tenemos un mejor control de la propagación de contaminantes y del aire viciado. Y en las desventajas, pues tenemos el bajo movimiento de aire a nivel del piso. Lo ideal en este caso es complementar el sistema con recirculadores de aire instalados en muro, piso o techo. En el caso de los sistemas de ventilación, bien podrían ser cubiertos con los modelos que manejamos de línea, entrando en la línea comercial con el modelo HXM, que pues prácticamente está conformado por 3 tamaños diferentes. Son para recintos o espacios más pequeños, un pequeño almacén, etc. Todos nuestros equipos, después del modelo, sigue el tamaño. En los equipos axiales, el tamaño hace referencia al diámetro de la hélice expresado en milímetros. Ejemplo, tenemos el HXM 200, prácticamente hace referencia a que la hélice mide 200 milímetros, es decir, 20 centímetros. El HXM va desde el tamaño 200, el 250 y el 315. De ahí seguimos al equipo HXB. Tenemos el HXB, ustedes ven un guión y una T. Esto es porque los equipos que terminan en B son monofásicos. Si ustedes entran a nuestros catálogos, a nuestras fichas técnicas, un equipo HXB va a ser un equipo monofásico, un equipo HXT es un equipo trifásico. Lo único que cambia es el motor para que transmita el voltaje, ya sea monofásico o trifásico. El HXB parte del tamaño 400, 500 y 630. Y tenemos otro equipo que es el HXA. En este también tenemos 2 opciones. Es el HXA
quiere decir que las hélices son fabricadas en fundición de aluminio, y tenemos el equipo HXP, que es fabricado con un termoplástico reforzado. El equipo pues consta de dos tamaños, sería el tamaño 800 y el tamaño 1000. Las aplicaciones pues van acordes a ventilación de naves industriales principalmente, pero pueden cubrir cualquier otro tipo de aplicación como las que pueden ver aquí, desde locales comerciales hasta la industria alimenticia, siempre y cuando el equipo pues dé los puntos de operación que se están buscando. ¿De acuerdo? Tenemos equipos axiales de transmisión. Se me pasó a hacerles un comentario. En esta parte, lo que vimos anteriormente son equipos axiales de acoplamiento directo. ¿A qué me refiero cuando digo de acoplamiento directo? Quiere decir que la hélice está montada directamente a la flecha del motor o al eje del motor. Por otro lado, tengo los equipos de transmisión, que en este caso el motor le transmite la potencia a la hélice a través de una transmisión de poleas y bandas. Generalmente este tipo de equipos son equipos mucho más grandes, ya para aplicaciones un poquito más heavy, ya comercial industrial, y las hélices generalmente giran a menor revoluciones. Tenemos el modelo HIB, que parte del tamaño 630, 800, 1000 y 1250. Mismo caso, lo tenemos en monofásico y en trifásico. Posterior tenemos el HGB o HGT, que de igual manera los tenemos en monofásico y trifásico. Y en este caso, pues el equipo nace en el tamaño 800, seguido del tamaño 1000, 1250, 1500, y nuestro equipo más grande para montaje en muro es el 1800. Quiere decir que la hélice mide 1,80 m. Tenemos también un equipo bastante práctico, que es el AG. Este equipo, si como pueden observar en la ilustración, cuenta con un gabinete, lo cual pues lo hace bastante práctico para el momento de la instalación. En la succión cuenta con una malla de protección, y en la descarga cuenta con una persiana de gravedad. Es prácticamente estas aletitas que están viendo semiabiertas, que pues la función principal de una persiana de gravedad, perdón, para las personas que no tienen el dato, pues es evitar evitar el paso de agentes contaminantes del exterior al interior del recinto. Cuando el equipo se encuentra apagado, pues las aletas tienden a cerrarse por gravedad. Pero cuando el equipo se encuentra encendido, la misma presión del ventilador hace que las mismas aletas se abran. Cuenta con un contrapeso que ayuda para que las aletas no generen tanta resistencia al paso del aire. Y por último tenemos un equipo que es el WX. El WX es un equipo que de igual manera viene en un gabinete, no cuenta con malla de protección de fábrica, pero a este equipo se le pueden agregar una serie de accesorios, como puede ser una malla de protección plana, pueden ser un banco portafiltros, pueden ser una cubierta intemperie, persiana de gravedad, etc. Ok, entonces continuamos. Aquí tenemos una ilustración donde tenemos pues una nave industrial en Nogales, donde se realizó una instalación de equipos axiales, pero en este caso son equipos axiales ya con un gabinete. Eso lo vamos a ver más adelante. Prácticamente a un equipo como un HGB se le puede agregar un gabinete para que se vea de esta manera. Y hay diferentes tipos de gabinete, lo vamos a ver un poquito más adelante. Es la misma ilustración. Y por acá también contamos con un equipo axial de transmisión para mayor presión. En este caso es el HGTA. Es un equipo de 3 tamaños. Nace en el tamaño 630 y el equipo más grande es el tamaño 1000. Es un equipo de transmisión poleas y bandas, conocido como traje a la medida. Y este equipo, la característica principal es que es capaz de vencer mucho más caída de presión por el diseño de sus hélices, ya que es un perfil sustentador. Este equipo seguramente les es familiar y les ha tocado observarlo en los estacionamientos subterráneos, que principalmente se utiliza para el desfogue del aire viciado o aire contaminado al exterior. Ok. Tenemos también una caja de ventilación helicoidal, que es el modelo CGT.
Este equipo también viene en una caja compacta y acorde a los puntos de operación, el equipo se puede configurar ya sea con 3, 6 o 9 hélices. De igual manera, este equipo, ejemplo, si yo tengo dos equipos del tamaño 1000 del modelo CGT, y los dos cuentan con tres hélices o 3 palas, me van a entregar diferente caudal porque tenemos el beneficio de que podemos jugar con el ángulo de ataque de las hélices. Pero ojo, esto solamente es de fábrica. Ya una vez que ustedes determinan el ángulo de ataque o la inclinación de las hélices, se ensamblan así en fábrica y ya en campo no se pueden modificar. Pero se los comento para que lo tengan en cuenta. Tenemos axiales para montaje en tejado, que prácticamente sería el modelo HAM. Tenemos el HAIB o HAIT. Es un equipo muy utilizado, seguramente para más de alguno de ustedes ya les es familiar. Este equipo es muy práctico porque tanto la base como el domo es fabricado en fibra de vidrio, lo cual lo hace un equipo muy ligero y pues en bodegas, almacenes, donde se necesita ventilar, no es necesario realizar refuerzos a la estructura, lo cual pues tiene un plus, ya que se evita hacer ese tipo de gastos. Tenemos el RX. En este caso, el RX cuenta con una compuerta tipo mariposa. Dentro del tubo del cilindro van a ver un círculo partido en dos, que cuando el equipo está apagado se cierra para evitar el tráfico, o bien podría ser la lluvia, polvo, animales, etcétera, como aves. Y tenemos por último el DX. El DX pues es nuestro equipo pues más grande. En este caso, el DX es el único extractor que podríamos utilizar para inyectar aire. Esto solicitándolo obviamente desde planta. Este marco perimetral que ven aquí, cuando el equipo es extractor, es una malla de protección, pero cuando el equipo es un inyector, ya es para instalaciones pues más, o naves industriales aún más grandes. ¿De acuerdo? Continuamos. Aquí tenemos un ejemplo de una instalación donde tenemos instalados los equipos HIT que les mencionaba anteriormente, inclusive pues fabricados y instalados sobre, como generalmente se conoce, roof curve. Ok, volviendo a los tipos de ventilación, tenemos otro sistema que es el de ventilación ambiental por sobrepresión. Prácticamente es lo inverso a la ventilación por depresión. En este caso se lleva a cabo instalando inyectores de aire en una cara del recinto, buscando que se encuentren instalados en el lado opuesto la salida del aire. De esta manera generando un barrido uniforme dentro del espacio. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la aplicación, hay lugares donde forzosamente se requiere presión positiva, es decir, por sobrepresión, o presión negativa, que sería por depresión. Eso lo podríamos ver al final. O si tienen algún comentario o alguna duda, pues con toda confianza lo comento. ¿Cuáles son las ventajas de la ventilación por sobrepresión? La principal ventaja es que tenemos un mejor movimiento de aire al nivel del piso. Y dentro de las desventajas, tenemos que al generar presión positiva es posible contaminar lugares en el interior que anteriormente no se encontraban contaminados. Ok. Entonces, por eso es importante la ventilación, ya sea por sobrepresión, que es presión positiva, o por depresión, que sería presión negativa. Igual aquí abro un paréntesis y les hago la pregunta abierta. Por ejemplo, en un restaurante, en el tema de la cocina, ¿qué se maneja para la extracción de la campana? ¿Presión positiva o presión negativa? Sí, Manuel. Presión negativa. Presión negativa, ¿cuál sería el motivo? El motivo sería que queremos extraer
el aire de la habitación o de la cocina en este caso, ¿no? Que recircule aire nuevo. Sí, principalmente hay aplicaciones donde se busca que el contaminante no se esparza al resto de espacios adyacentes. Ejemplo, si la cocina está a un lado del área de comensales, pues buscamos tener presión negativa para evitar que los humos, olores, gases salgan al área de comensales. Por eso es que se extrae más de lo que se está inyectando o el aire que se está reponiendo. Por acá Rafael alzó la mano. Te escucho. Sí, buenos días, gracias. Fíjate que algo que yo he visto en la experiencia es sobre las cocinas, es que necesitas inyectar aire limpio, de preferencia de una caja de ventilación y una extracción en la campana, ¿no?, de la cocina. Entonces, por ahí alguien de experiencia me decía que un 10% más de inyección y una extracción menor a la inyección, y cuidando el tema de que los cocineros pues también tienen que tener aire acondicionado, ¿no? Entonces no le puede ganar la extracción a la inyección porque se va a llevar lo fresco del aire acondicionado. Es un tema complicado de calcular así nada más a simple vista, pero yo le inyectaría un poco más a una cocina y le extraería un poco menos, cuidando ese tema del aire acondicionado. Ok, Rafael, en el tema de la ventilación en restaurantes, el sector restaurantero o cocinas, que son prácticamente campanas comerciales, siempre se va a buscar mantener una presión negativa para evitar que el aire contaminado, como vienen siendo los olores, los gases, humos, salgan al área de comensales. Seguramente a más de alguno de ustedes, de los aquí presentes, les ha tocado ir a algún restaurante y pues están comiendo y sienten que les está tocando hacer la comida, ¿no? Todos los olores están en el área de comensales. Entonces, es importante cuidar esa parte porque si manejamos una presión positiva, si inyectamos aire del que estamos sacando, pues va a buscar salir todo el aire contaminado por los lugares que les abran espacio, es decir, por las puertas, ventanas, etcétera. Va a generar turbulencia y les va a generar ese tipo de conflictos. Dependiendo de la necesidad del cliente, hay lugares donde te van a pedir el tema del aire acondicionado o simplemente cubrirlo con una caja de ventilación, como lo comentas. Sí, es lo que te No sé si... comentaba de que, por ejemplo, si solo extrajeras aire de la cocina, vas a terminar abriendo la puerta de entrada de cocina a los comensales. O sea, no puedes extraer aire sin inyectar en la cocina porque vas a jalar el aire acondicionado de los comensales. Necesitas inyectar aire de ahí mismo, como si fuera un efecto Venturi, donde adentro de la misma cocina inyectas aire purificado de afuera y lo extraes. Digo, está bien lo que bien dices de que si dejas una presión positiva, se va a esparcir lo del olor del aceite, ¿no? Ahí todo se va a regar ese olor. Pero bueno, digo, no, estoy de acuerdo contigo, nada más, si pudiera quedar 0-0, o sea, lo que inyecta y lo que sale sería 0, pero como bien dices, a lo mejor, no sé, una extracción 10% mayor a la inyección. ¿Qué Digo, lo que porcentaje yo he hecho es inyección 10% más a la extracción. Es lo que yo he hecho y ha funcionado, ¿no? Sí, correcto. Entre un 10 y un 15% está perfecto. Obviamente, en todo sistema de ventilación, esto es muy importante, lo vamos a ver un poquito más adelante. Es necesario que cuente con una entrada de aire, de lo contrario el sistema no va a funcionar y va a buscar reponer el aire de cualquier lugar. Y si no cuenta con una inyección de aire o una apertura, ya sea en un muro o una ventana, va a estar jalando el aire acondicionado, que es lo que comenta Rafael. Entonces, en ese caso sí lo va a afectar. Pero todo sistema de ventilación tiene que contar con si tenemos un extractor, tenemos que contar con una entrada de aire. Si no tenemos una entrada de aire natural, como una puerta, una ventana, un louver, etcétera, nos vemos forzados a colocar un inyector. Puede ser una caja de ventilación, que en el tema de campanas de cocina, pues se recomienda al menos con una tapa de filtros metálicos lavables. ¿Ok? Entonces, cuando es otro caso, punto y aparte, cuando es por sobrepresión, si tenemos un inyector, tiene que existir sí o sí una salida de aire. De lo contrario, pues el sistema no va a ser eficiente y no va a funcionar de manera adecuada. Y que hasta en ciertos casos podría llevar a sobrecalentamiento del motor. ¿De acuerdo? Entonces, si no tienen alguna duda más, podemos continuar.
¿Todo bien? Avanzamos. Aquí tenemos algunos accesorios que se utilizan específicamente para el modelo WX que vimos anteriormente. Del lado izquierdo tenemos un arreglo de inyección y vamos a revisarlos conforme al paso del aire. Ejemplo, tenemos una cubierta intemperie a 90 grados. El aire, cuando es un inyector, va a entrar primero por la cubierta intemperie, posterior va a tocar la persiana de gravedad, pasa por el banco de filtros, que en este caso el banco de filtros te permite ya sea una o dos etapas de filtración. Pasa por el ventilador y al final por una malla de protección plana. Cuando este equipo hace la función de extraer aire, el recorrido del aire es diferente. Primero va a pasar por la malla de protección, después por el banco de filtros, posterior por el ventilador o el extractor, la persiana de gravedad y al final por una cubierta intemperie, pero ojo, en este caso va a ser una cubierta intemperie 45 grados. Esta parte es importante. Todos los equipos de extracción necesitan una cubierta a 45 grados y no a 90. Cuando es un equipo de inyección, sí o sí tiene que ser a 90 grados. ¿Por qué? Porque si colocamos una cubierta a 45 grados, en tiempo de lluvia va a haber agua. ¿Ok? Esta parte sí es importante que la tengan en cuenta. Bueno, igual lo vamos a ver un poquito más adelante con equipos axiales que no son de gabinete. Pero cuando tenemos un equipo de extracción y colocamos solamente una cubierta intemperie a 45 grados sin su persiana y los equipos se encuentran apagados, puede haber ingreso de agua. Entonces, recomendación, colocar siempre una persiana de gravedad. Ya el tema de la cubierta, pues podría ser opcional, porque ya con la persiana por sí misma ya evitamos el ingreso de agentes contaminantes, ya sea polvo, agua, etcétera, etcétera. Ok, entonces, hablando de la parte que vimos hace un momento, tenemos las cajas de ventilación. Las cajas de ventilación se utilizan solamente para inyectar aire, no sirven para extraer. Entonces, tenemos el modelo CSK, que en este caso la descarga del aire es horizontal y no cuenta con ningún módulo de filtración, metálicos lavables, y la descarga del aire es vertical hacia abajo. Tenemos el modelo CCL, que prácticamente es un equipo conocido como penthouse. Si se dan cuenta, todo el perímetro es como si fuera un louver y en su interior trae 4 filtros. Entonces también cuenta con filtros metálicos lavables y la descarga del aire es vertical inferior. Tenemos por otro lado la CDA, que son cajas de ventilación. Las manejamos en descarga horizontal y descarga vertical. Para proyectos especiales o requerimientos, la podríamos fabricar descarga vertical sin ningún problema. Esta misma caja, la CDA, la podemos fabricar con una o con 2 etapas de presión, si así es requerido. Y por último tenemos nuestras VAL, que son nuestros equipos de enfriamiento evaporativo. Prácticamente un cooler ya más industrial. Ok, entonces continuamos. Aquí tenemos un ejemplo de una instalación de una caja de ventilación donde se realizó con descarga vertical hacia arriba. Esto fue pues un requerimiento especial. Este tipo de requerimientos es importante que se soliciten desde un inicio para evitar conflictos pues al momento de la instalación, ¿no? Volviendo a la parte de los tipos de ventilación, por último tenemos un sistema de ventilación ambiental mixto, que se conforma instalando inyectores de aire en una cara del recinto y extractores de aire en el lado opuesto. Mismo caso, siempre buscando un barrido uniforme dentro del espacio a ventilar. La ventaja de la ventilación mixta es que tenemos pues un mejor control del recorrido del aire interior del recinto y pues tenemos un buen movimiento de aire a nivel del piso. Desventajas de la ventilación
de la ventilación mixta, pues es el mayor costo de inversión inicial, la instalación de los equipos y el consumo energético. Entonces, obviamente, siempre va a ser mejor tener un sistema de ventilación mixto, porque controlamos totalmente el caudal que vamos a ventilar, pero pues tenemos la contraparte de que va a ser más caro y las desventajas que acabamos de platicar. Y lo que platicamos hace un momento en el tema de las campanas de cocina sobre la entrada de aire, la cual siempre ambiental y ventilación localizada. De lo contrario, no van a funcionar. Seguramente ya han escuchado más de una vez el ejemplo de la botella. Si ustedes toman una botella de vidrio e intentan soplar, ¿qué van a conseguir? Nada, solamente nos vamos a estar forzando y no logramos ventilarlo, por así llamarlo. Sin embargo, si le quitamos el fondo a la botella e intentamos soplar, pues va a haber un barrido de aire dentro de la botella y ustedes no se van a estar forzando. Eso prácticamente lo traducimos de igual manera a los ventiladores. Si el espacio no cuenta con entrada o salida de aire, el equipo solamente se está forzando y puede llegar a recalentarse un motor, como bien les comentaba. Cuando el recinto se encuentra totalmente cerrado, será importante buscar opciones para realizar esta función. Entre ellas tenemos entradas de aire natural, como bien lo platicamos, pueden ser a través de louvers o inyección mecánica de aire, como las cajas de ventilación que vimos hace un momento. Regularmente se instalan del lado opuesto de la extracción con la finalidad de generar un barrido uniforme de aire. Donde en aplicaciones alimenticias, farmacéuticas, electrónicas, etcétera, regularmente se busca una mejor calidad del aire que la exterior. Por lo tanto, se recomienda que las manejadoras cuenten con una o dos etapas de filtración, dependiendo de la calidad de aire que se está necesitando. Vaya. Ok, aquí tenemos los accesorios estándar para una instalación básica de un ventilador. Cuando tenemos un ventilador para instalarlo de forma directa en un muro, contamos con una malla de protección tipo cajón. Tenemos la unión persiana, delgados, y la principal función es que el Venturi es la embocadura que tiene un equipo axial, no tenga contacto con la persiana de gravedad, que es esta que estoy señalando. Y en este caso, pues tenemos una cubierta intemperie a 90 grados, que sería el caso para un inyector. Cuando es un extractor, pues la persiana debe ser a 45 grados. ¿De acuerdo? Ok, entonces aquí tenemos en esta pequeña imagen la diferencia entre una hélice, perdón, entre un extractor versus un inyector. Hice esta pequeña imagen como referencia para que les quede más claro. Porque si tenemos un extractor y queremos que me haga la función de inyectar, bien podría girar yo el ventilador y ya estaría haciendo la función de inyectar. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, cuando ustedes me piden un equipo inyector de fábrica, el motor siempre se encuentra dentro de el recinto. Ejemplo, aquí tenemos un muro y aquí tenemos el exterior, por acá tenemos el interior de la nave. Entonces, cuando es un extractor, que se le conoce como flujo A, el sentido del aire siempre va a ser motor, hélice. Primero toca el motor, después la hélice y la embocadura indica el sentido del aire. Entonces, el motor se encuentra en el recinto. Si yo ocupara un inyector de urgencia, pues bien podría girar este equipo y ya va a estar metiendo aire, pero el motor me quedaría de este lado, me quedaría en el expuesto a factores ambientales como lluvia, sol, polvo, etcétera, etcétera. Lo cual pues afecta la vida útil del equipo. Cuando ustedes me piden un inyector de fábrica, este es el arreglo que sale de... El sentido del aire va a ser primero, toca la hélice y posterior el motor. Entonces cuidamos siempre pues los componentes y el motor siempre se va a encontrar dentro del recinto, protegiéndolo de factores ambientales. Si se dan cuenta, aquí el inyector, el Venturi o la embocadura es diferente o apunta en el sentido opuesto que un extractor.
Ok. Por acá tenemos las cajas de ventilación, perdón, tenemos un arreglo que es el wall housing. En este caso tenemos un extractor dentro de un gabinete largo que me hace la función de extraer. Y por otro lado tenemos un inyector dentro de un gabinete largo que me hace la función de inyectar. Estos son los diferentes arreglos que manejamos para los equipos axiales. En la parte de arriba tenemos los wall housing y en la parte de abajo tenemos los wall collar. En esta parte no voy a entrar muy en detalle, pero sí es importante que sepan que pueden contar con este arreglo para cualquier ventilador axial estándar. Es decir, un gabinete largo, se le puede agregar la malla de protección y la persiana de gravedad, tanto para que haga la función de extraer como para que haga la función de inyectar. Y también tenemos el gabinete corto, que es el wall collar, que va abierto. En el mismo caso, me puede servir tanto para extraer como para inyectar, dependiendo del requerimiento. ¿Ok? Esta pequeña ilustración que puse aquí como referencia, pues es un equipo que cuenta con un arreglo wall housing, donde pues tenemos primero que hace la función de extraer aire y está instalado prácticamente en nuestra planta en Solar y Palau, Puebla. ¿Ok? ¿Cuáles podrían ser las ventajas de utilizar gabinetes? Considero que una de las principales ventajas es ganar espacio. Por ejemplo, si utilizamos un gabinete largo específicamente, en un equipo axial hablando de un tamaño 1000 en adelante, pues eso podríamos verlo traducido en más espacio útil dentro del almacén o de la bodega, si dejamos toda la caja por el exterior, a ras del muro, lo cual no generaría conflicto pues al montar racks, al montar algún tipo de proceso, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las principales ventajas al utilizar los gabinetes en equipos axiales. Aprovechar el máximo espacio disponible dentro del almacén o de la nave industrial. Básicamente los louvers atenuadores, que serían la línea TFS. Prácticamente la función que hace es reducir el nivel sonoro que produce el equipo al estar en operación. Y acá tenemos otro ejemplo de una instalación. Créanme que sí es bastante notorio la diferencia de contar o no contar con ese accesorio. Igual se los comento, pues para que lo tengan en cuenta, donde en una instalación y el cliente se está quejando del ruido, pues podríamos abordarla con este tipo de accesorios. Obviamente el equipo va a necesitar que esté en gabinete o se le va a necesitar fabricar, vaya. Ok, entonces les podría decir que hasta aquí hemos concluido la presentación. Pues de mi parte sería todo, señores. Les agradezco mucho su tiempo, que me hayan brindado el espacio y la atención, y espero que esta plática haya sido de su agrado y les sirva pues para desenvolverse más como profesionales en el ramo de la ventilación. Roberto, muchas gracias por la invitación y cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Pues agradezco a usted y a todos los invitados por hacer esto realidad. Estuvo muy padre